Antes de comenzar, voy a tomar las fotos del grupo para, pues, ponerle su punto, obviamente. Así que prendan su cámara, muchachas, muchachos. Pónganse guapas en la cámara. Y a la cuenta de 3 tomo la foto. 1, 2, 3. Bueno, vamos a pasar a las espiroquetas. Las espiroquetas, muchachos, son un grupo de bacterias importantes, ya que la mayoría o todas son patógenas. Son patógenos del ser humano y también pues de algunos otros organismos. Pero bueno, vamos a enfocarnos en las del ser humano. No se consideran gram negativas y tampoco se consideran gram positivas, ya que su pared o su estructura también es muy distinta. Y tampoco se consideran como tal micobacterias, porque pues no tienen la estructura de una micobacteria. Tienen una forma similar, más no igual, a las gram negativas, ya que tienen una membrana interna y también una membrana como tal, pues externa. Tienen una capa de peptidoglicano interna, igual pequeña, pero no son gram negativas. No tienen la estructura de las gram negativas. Tienen como tal sus fibras axiales y en la mayoría de los casos muchos flagelos perítricos, que es lo que le permite como tal a la bacteria moverse en forma circular. Dentro de los géneros importantes que vamos a ver es Treponema, Borrelia y Leptospira. El día de hoy solamente vamos a ver Treponema y Borrelia. La próxima semana terminamos con Leptospira y empezamos con Clamidia. ¿Cuánto miden las espiroquetas? Generalmente miden de 0.1 a 0.5 por 5 a 20 nanómetros. Entonces son muy, 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 muy pequeñas. Tan pequeñas que no podemos observarlas en el microscopio de fondo claro o el microscopio común que todos ustedes conocen. Para poder observarlas a un microscopio, siempre necesitamos como tal verlas en un campo oscuro o, en otro caso, teñirlas con un fluorocromo para que pues brillen. La primera bacteria que es importante y que yo creo que todo el mundo conocemos y hemos oído hablar desde la secundaria, yo creo, es Treponema pallidum, o la bacteria que causa la sífilis venérea. La bacteria tiene también dos subespecies distintas, que son como variedades de esta misma especie. Una de ellas causa una enfermedad sifilítica endémica, que es el vegel. La otra especie causa la enfermedad de la frambesia. Y tenemos a otra bacteria que es Treponema caretum, que causa lo que es el mal del pinto. A veces se confunde con el vitiligo, pero pues es distinta. Son sensibles a la penicilina, por lo que pueden tratarse con este antibiótico, pese a que su pared celular pues es distinta. Además, otra característica propia también de la sífilis es que no realizan lo que es el ciclo de los ácidos tricarboxílicos. Para ustedes que ya vienen de bioquímica 2, ¿cuál es el ciclo de los ácidos tricarboxílicos? El ciclo de Krebs. El ciclo de Krebs. Ellas no realizan el ciclo de Krebs. Son microaerófilas y anaerobias, por lo que en presencia como tal de oxígeno, pues mueren. Es por eso que cuando se quiere tomar una muestra para llevarla al laboratorio a cultivar, pues es inútil porque en el transcurso de que llegan al laboratorio la muestra ya se les murió, ya no sirve.
Entonces no es posible como cultivarla. La bacteria no crece en ningún medio de cultivo. Carecen genes para la catalasa, entonces son catalasa negativos. Y algunas bacterias, como la Borrelia, por ejemplo, se pueden observar en algunas tinciones como la tinción de Chiemsea. Es como una excepción a las espiroquetas. Pero normalmente, para poderlas ver a un microscopio, siempre ocupamos estas dos técnicas, que es teñirlas con un fluorocromo, y el fluorocromo hace que, pues, brillen, que sean fosforescentes. En el microscopio ya observamos como tal a las espiroquetas, o también en el microscopio de campo oscuro las podríamos observar. Este microscopio nos permite también no solamente ver a las espiroquetas, sino también distinguir a los fragmentos tisulares, los fragmentos de tejido de las bacterias, cosa que no podríamos hacer como tal en un microscopio, pues, claro. Su patogenia, pues, es compleja y está por etapas, básicamente. La sífilis, en este caso, tiene 3 etapas, las cuales vamos a platicar más adelante. Generalmente también presenta la bacteria 5-hemolicinas y la hialurodinasa, que es la que permite que la bacteria se infiltre en el torrente sanguíneo, en los vasos, para poder extenderse. Y esta enzima también va a provocar lo que es la destrucción del tejido y las lesiones observadas en los chancros. La enzima hialurodinasa es la que permite a la bacteria, pues, formar lo que es el chancro en los genitales, destruir el tejido. Cuando tenemos el chancro, hay que recordar que tenemos otro tipo de bacterias o de infecciones que provocan también chancros. Entonces, aquí es importante que ustedes sepan distinguir estos tipos de chancros sifilíticos de los que no son. ¿Qué otro tipo de bacterias de las que ya hemos visto provocan chancroides o chancros en los genitales o lesiones en los genitales? Acuérdense, La chicos. gonorrea. No, Era la Haemophilus ducreyi, ¿no? esa es una, la Haemophilus ducreyi. Klebsiella también es una de las bacterias que puede causar chancros, en especial Klebsiella oxytoca, creo, si no me equivoco. Entonces, pues sí son diferentes bacterias. Ahora, ¿cómo ¿Y ustedes? físicamente en qué se diferencia? Es que ¿O es no un... se pueden diferenciar así a simple vista? No se puede diferenciar a simple vista. Entonces aquí es el reto de ustedes, ¿cómo van a saber que es sífilis? ¿O cómo van a sospechar de que se trata de sífilis y no de otra bacteria? Por la sintomatología. O sea, se tiene que diferenciar en ciertos aspectos. ¿Qué diferencia el chancro de la sífilis de los otros chancros que vimos anteriormente? Algo muy característico. Sí lo saben porque sí lo han mencionado. Y también lo han visto en otras materias o en otra ocasión también, tal vez. Piensen, ¿qué ocurre con el chancro de la sífilis que no pasa con los demás chancros como el de Haemophilus ducreyi o el de la Klebsiella? ¿Es asintomático? Está cerca, pero falta algo más. Este chancro se cura solo, desaparece, cosa que no ocurre con Klebsiella y tampoco con Haemophilus ducreyi. Entonces, el problema aquí es que cuando desaparece este chancro, vamos a decir que la sífilis entra en la segunda etapa, que es la etapa cuando se empieza a extender por todo el cuerpo, cuando entra la bacteria al torrente sanguíneo.
Entonces, tenemos en la sífilis 3 etapas importantes. La etapa 1, que es cuando aparece la lesión, tras 90 días de haber sido expuesta la persona a la bacteria. Y la segunda etapa, cuando aparece un sarpullido en todo el cuerpo, similar al que aparece con el sarampión, la varicela, otro tipo de infecciones pues virales. En estas 2 etapas, la persona es sumamente contagiosa. La persona puede contagiar a otras personas la sífilis. En la tercera etapa, ya la persona entra en un estado como de latencia, donde no es tan contagiosa, por así decirlo, pero ya la bacteria empieza a dañar los órganos vitales. Entonces, bueno, ¿quién tiene más probabilidad de que padezca como tal una infección por sífilis? Pues las personas que tienen múltiples parejas sexuales. Mientras más parejas sexuales tengas, más probabilidad es de que te dé una infección venérea. En la secundaria, cuando yo estaba, uno de mis maestros nos comentaba y un día nos puso a hacer un ejercicio muy curioso. Nos puso a que escribiéramos nuestro nombre en una hoja de papel y que recolectáramos las firmas de todas las personas de nuestro salón. Después nos dijo que esas personas eran con quienes habíamos tenido relaciones y que a su vez las personas con quienes habían tenido relaciones eran otras personas y así. Básicamente lo que quería decirnos es que una vez que tenemos relaciones con una persona, tenemos relaciones con todas las personas que han tenido o que han estado con esa persona. Entonces es ahí como, pues no sé, que no. Por eso no es bueno ser promiscuos. Normalmente la sífilis es una enfermedad o es una infección que como huésped, como reservorio, pues solamente está en los seres humanos. No está como en otro tipo de organismos. Y no tiene ninguna incidencia estacional, se puede contraer en cualquier época del año, básicamente. También existe una variedad en la cual la sífilis es contraída de forma congénita. Cuando una persona, en este caso una mujer, está embarazada y está infectada de sífilis, pues la bacteria se la pasa a través de la placenta al bebé. Es otra forma como tal de adquirirla. También cuando tenemos sangre contaminada, es una forma más de adquirirla, pero estas dos últimas, o en especial esta última, no es tan común como las otras dos. Entonces, bueno, hablando ya como tal de la forma de su contagio, la sífilis va a dividirse en 3. Sífilis primaria, sífilis secundaria y sífilis terciaria. La sífilis primaria va a ser el chancroide, la lesión cutánea en los genitales. Aparece aproximadamente de 10 a 90 días después de que ha ingresado la bacteria. Es como su periodo de incubación. Posterior a esto, esta lesión se va a curar sola después de un lapso como de 2 meses más o menos, por lo que el paciente va a tener una sensación pues, de falso alivio. Va a decir, ya se me pasó. Después de estos 2 meses, entra en una fase secundaria, que es la sífilis secundaria. Durante la sífilis primaria, también puede llegar a existir linfadenopatías alrededor como tal del changro o en la zona pélvica. No siempre, pero sí existen. Después de que acaba la primera etapa, llega la sífilis secundaria que presenta otros síntomas. Aparece un síndrome pseudogripal o una falsa gripa, característica con dolor de garganta, cefalea, fiebre, mialgias, anorexia, linfadenopatías. Aparecen también un exantema cutáneo en todo el cuerpo, básicamente como si fuera varicela o sarampión. Y esta etapa ya es la sífilis secundaria, cuando la bacteria se ha extendido por todo el cuerpo, en el torrente sanguíneo. Aquí la persona sigue siendo contagiosa, entonces si no se da tratamiento, pues ya va a pasar a la tercera etapa y es cuando empieza a haber ya ahora sí más daños en el cuerpo. También durante la etapa secundaria pueden aparecer ciertos condilomas, sobre todo en los pliegues cutáneos o en las mucosas.
Puede confundirse con virus del papiloma humano, ya que los condilomas son muy parecidos, pero pues no es el virus del papiloma. Cuando esta etapa termina, los síntomas desaparecen también de forma espontánea, de un día para otro, y la bacteria entra en fase de latencia, o se inactiva, por así decirlo, durante un tiempo. Cuando esto ocurre, la persona pues no va al médico, y es cuando inicia la tercera etapa, o la sífilis terciaria. Aquí ya los órganos empiezan a ser destruidos por la bacteria. Tanto los huesos, como el corazón, como el hígado y el cerebro empiezan a ser dañados. En los huesos puede haber como tal lesiones en forma de goma, que pueden encontrarse en las radiografías, lo que provoca que se rompan más fácilmente. El corazón empieza a tener como necrosis o infartos en varias partes como tal del tejido. Pueden aparecer más lesiones en otras partes del cuerpo, como sobre todo en la boca, en las encías, en la maxila. Y síntomas neurológicos cuando la bacteria llega a la sífilis, al cerebro, perdón. En este caso, ¿qué tipo de síntomas? Sobre todo demencia y ceguera. Puede también provocar ceguera la sífilis. Dentro de la demencia, pues encontramos muchos síntomas característicos como desinhibición, falta como tal de control de impulsos, entre otro tipo de cosas. El daño, pues, es permanente, ya no se revierte. En la sífilis congénita, cuando el bebé es contagiado por la placenta, tenemos una falla multiorgánica, o la muerte como tal del feto incluso antes de que nazca. Pero cuando no ocurre, pues son bebés que nacen con problemas como rinitis, úlceras en los labios, en el paladar, pueden aparecer lesiones cutáneas o en las palmas, pueden ser ciegos, inclusive pueden también ser sordos. Para detectarla o para diagnosticar esta bacteria, va a ser necesario como tal que, primero que nada, sospechemos que se trata de sífilis. ¿Cómo? Pues preguntando el historial del paciente. A veces tenemos que hacer preguntas muy incómodas y, por ejemplo, voy a ponerles una situación a ustedes. ¿Qué harían si le llega un paciente que es menor de edad con su mamá? ¿Cómo van a tratar? ¿Cómo lo harían? No sé, pero porque pasa, ¿eh? Sí pasa. el varón. ¿Se le puede Sí, pedir a la Emanuel. madre que se salga o al familiar? Podría ser una forma, pero la mamá te va a decir, ¿pero por qué? Es que creo que Porque depende sí, más del pero género hasta- del Tenemos que paciente. informarle a ellos. ¿Sí, Emanuel? Sigue siendo Adelante. menor de edad y... Creo que depende más del género del paciente, así puede variar un poco la situación. Suponiendo pues, que sea un hombre. Su paciente sea un hombre de prepa, de secundaria. Pero sí se les, o sea, primero que nada, antes de decir, es que miren, no sé, puede ser que su hijo tenga esto, puede ser decirle, me podría permitir y obviamente no que si es menor de edad o así, de cierta manera nunca se tiene que quedar uno solo con el paciente, sino como llamar a algún enfermero y decirle, me podría permitir estar a solas con él, va a venir un enfermero, se le va a revisar y ya después puede ser que al final sí se le pueda decir, oiga, es que tenemos sospechas de que está la enfermedad o así, pero también no hacer sentir incómodo al paciente desde que llega, no sé. Número uno, eso exactamente que dijiste, no hacer sentir cómodo al paciente, porque si lo hacemos sentir incómodo, no nos va a decir nada. O se va a callar síntomas, o se va a ir simplemente. Y pues ya vieron aquí que la sífilis, pues en teoría, las primeras etapas se curan solas, pero pues es cuando ya llega la destrucción de los órganos. Entonces, número uno, pues sí, no hacer sentir mal al paciente o incómodo. Número dos, como dice Manuel, puede depender si es un hombre o una mujer. Lamentablemente me gustaría decir que no, pero sí. Sí depende mucho también de si es un hombre o una mujer. Porque cuando es un hombre, bueno, se le puede decir a al familiar del paciente, ¿sabe qué? Como dice Iliana,
va a venir un enfermero, me va a ayudar como tal a revisarlo para tomar muestras. Lo voy a pedir por favor que se haga poquito en lo que tomamos muestras. Y ahora sí ya preguntarle al paciente, oye, ¿has tenido relaciones sexuales? ¿Tienes una vida sexual activa? ¿Tienes no? No sé. Las preguntas lo más delicadas posibles para que el paciente pueda llegar a sentirse cómodo. En el caso de las mujeres, muchas ocasiones también, lamentablemente, y más hoy en día, podemos preguntar primero si tiene una vida sexual activa. Si nos dice que no, pues nos está mintiendo de alguna forma. No podemos descartar como tal, sobre todo si está muy renuente a que la revisen, pues si ha sido abusada también, porque es otra posibilidad en el caso de las mujeres, en la mayoría, más hoy en día, tristemente. Entonces, aquí pues sí es necesario, primero, si es menor de edad, que hablar con el paciente, pero que el paciente ahora sí que se lo diga todo a sus padres, antes de que ustedes digan como tal un probable diagnóstico. Entonces, son situaciones que a las que van a enfrentarse y pues tienen que saber manejarlas. Ahora, si ustedes quieren detectar la sífilis, hoy en día ya existen algunos métodos como tal serológicos para poder detectarla. De hecho, hay una prueba que se llama BDLR o algo así. BDRL, sí. Que es la prueba que comúnmente se pide en los exámenes prenupciales para descartar la presencia de sífilis. La microscopía realmente, pese a que sí se puede observar la bacteria, es difícil que un paciente nos deje tomar muestras y también que sobrevivan de aquí al laboratorio. Entonces, pues es complicado eso. Más porque la bacteria muere en presencia de oxígeno. ¿A quiénes le tienen que hacer las pruebas? A pacientes que tengan, pues, factores de riesgo, como pacientes que sean promiscuos, prostitutas, drogadictos, pacientes que tengan como tal una vida no tan sana, por así decirlo. Si quieren tomar sangre, tiene que ser sangre venosa para poder utilizar lo que es el suero y buscar los antígenos. No hacemos ningún tipo de cultivo, ya que el organismo no va a crecer. Es imposible que crezca en un cultivo. Una vez que tomamos la sangre, la llevamos al laboratorio, la centrifugamos, separamos el suero y a través de la detección de anticuerpos vemos si hay una prueba positiva o una prueba pues negativa. Sobre todo en la prueba de BDRL. Es una reacción pues rápida. Esta prueba es muy sensible, pero la diferencia es que nos indica si la persona tiene una enfermedad activa, si ha tenido sífilis o si nunca la ha tenido. También existen pruebas treponémicas, donde nos va a indicar si la bacteria está presente como tal. Son pruebas de aglutinación muy similares a las que hacemos como tal con los grupos sanguíneos. Y también nos va a decir si la bacteria está presente o ausente. En reacciones positivas, pues realmente para esto necesitamos como tal que haya pasado la primera fase de la sífilis. Si hacemos una prueba de sífilis en esta primera etapa, pues nos va a salir tal vez negativo, porque no hay anticuerpos todavía en sangre que nos ayuden como tal a detectarla. Entonces tenemos que esperar a que pase la primera etapa para poder detectar la prueba. En el caso de la neurosífilis, si sospechamos ya o confirmamos del diagnóstico, tenemos que hacer también resonancias para ver que no haya tanto daño como tal en el encéfalo. Dependiendo del daño localizado, va a ser los síntomas que va a tener la persona. Por ejemplo, si la sífilis daña la parte frontal del encéfalo, ¿qué tipo de daños
neurológicos son los que va a presentar la persona. ¿Qué tipo de síntomas Daños más neurológicos? motores. Ajá, ¿y qué más? Habla, el articular las palabras. Ajá, ¿qué más? Bueno, a lo mejor ustedes lo van a ver en Ajá. Ustedes lo van a ver en psiquiatría tal vez más adelante, pero normalmente el cerebro termina de desarrollarse a los 21 años. Entonces, la parte frontal, el lóbulo frontal, también es un lóbulo que nos permite tomar decisiones coherentes, o sea, razonarlas, maduras. Si está dañado, pues la persona tiende a tomar decisiones irracionales, impulsivas, entre otro tipo de situaciones. No siempre causa como tal daños a nivel motor o a nivel orgánico, sino más bien a nivel neurológico. Cuando ya causa estos daños es cuando ya la persona pues tiene una infección muy grave en el cerebro. Para tratarla, como es sensible a la penicilina, utilizamos una penicilina que es la penicilina benzatínica, que sería esta que está aquí. Generalmente el tiempo de uso del antibiótico es largo, es un tratamiento pues largo también, pero en pacientes que son alérgicos a la penicilina, pues utilizamos acitromicina, que es un antibiótico de amplio espectro. Entonces tenemos estas dos opciones para poder tratar infecciones por sífilis. La penicilina es el único antibiótico que va a poder tratar la neurosífilis. Entonces, pues no es como tal muy bueno que la persona llegue a una etapa tardía, ya que si la persona es alérgica a la penicilina, pues no podemos darle un tratamiento sin matarlo, obviamente. No hay ninguna vacuna para poder prevenir la sífilis. Entonces, la única manera de prevenirla es evitar prácticas sexuales de riesgo, tener una sola pareja sexual o abstenerse sexualmente. ¿Quiénes son más propensos? Pues ya lo mencioné, las prostitutas o las sexoservidoras, los drogadictos y algunos varones pues homosexuales que tienen prácticas de alto riesgo. Preguntas, chicos, de la sífilis. Comentarios, cuestionamientos. ¿Cuál era el factor que provocaba el chancro? El factor que provocaba el chancro es la enzima hialuronidasa, que sería esta enzima, la hialuronidasa. Otra pregunta, chicos, que tengan. Bueno, antes de pasar a la última bacteria, que es Borrelia, les voy a pedir que se estiren, que tomen aire, porque sí es cansado estar mucho tiempo. Estírense. Y comenten otra cosa ahorita, antes de pasar a la bacteria. Comenten que sus disfraces se ven bonitos, se ven espectaculares, me encantan cómo se ven. Que Me tienen pique su y no me punto puedo extra. rascar. ¿Mandé? Yo Me también pica. tengo comezón y no me puedo rascar. Sí. Podemos rascar. De hecho, yo también ya me manché aquí la mano. Ahorita me rasqué. Bueno, casi es Día de Muertos, entonces lo vale. No porque seamos adultos tenemos que ser amargados y no disfrutar la vida. Podemos disfrutar la vida y disfrazarnos y todo, o sea, no pasa nada. A mí el miércoles que yo me pinté, se me irritaron los ojos. Se me empezaron a salir espinillas, lo idiota. Sí, Por eso hoy creo. no me pinté. Bueno. Ahorita les voy a comentar
otras bacterias, la que son las variantes de la sífilis. Al inicio de la presentación les comentaba que había bacterias que tienen, bueno, la sífilis tiene 2 subespecies, que es la que causa el Begel, que es una variedad de la sífilis en África, y causa lo que son lesiones en las mucosas, sobre todo en lo que son las mucosas de la boca. La forma en la que se transmite no es de forma sexual, es de forma, bueno, es por compartir utensilios o comida que esté contaminada con la bacteria. Y el fármaco más indicado pues también es la penicilina, aunque también se puede tratar con tetraciclina y cloranfenicol. Casi siempre se queda aquí en lesiones cutáneas, pero muy pocas veces llega a causar como tal lesiones en los órganos. La frambesia es otra infección por la treponema, pero esta infección se da como tal en la piel, en los brazos, en las piernas, en el tronco. Causa como tal pápulas ulceradas o granulomatosas, como las que estamos viendo aquí en la imagen. Y es frecuente en personas que habitan climas pues cálidos, como África, Sudamérica. Es muy frecuente en estas zonas. No se observa ninguna infección congénita, no se ha observado que se pase de madre a hijo. Y la mayoría de los pacientes pues son niños de 15 años. Cuando se cura, pues realmente deja cicatrices y puede también que si no se cura a tiempo hay destrucción como tal de los huesos y complicaciones del sistema nervioso. La última variedad de la sífilis es el mal del pinto. El mal del pinto se confunde mucho con lo que es el vitiligo. El vitiligo no es una enfermedad autoinmune, genética, mientras que el mal del pinto es una enfermedad infecciosa. Es causada por la Treponema caretum y está endémica en México, en América Central, en el Pacífico y predomina sobre todo en pacientes de piel oscura. No causa ningún tipo de úlcera como la sífilis o el Begel y empieza digamos, a manifestarse cuando la persona se expone al sol. Cuando se expone al sol, se observa como tal una lesión, una hiperpigmentación en la piel, que termina también en queratinosis, y si se extiende puede provocar daño en el corazón, el sistema nervioso y en algunos órganos. Casi siempre esta bacteria es transmitida por las moscas, por los jejes, que son otro tipo de moscas. Jejes. Tiene un periodo de incubación de 1 a 3 semanas, entonces antes de eso pues no hay como un síntoma característico, no hay lesiones, hasta que la persona se expone al sol y ya aparecen estas manchas. Y el tratamiento pues básicamente es el mismo. Penicilina, azitromicina o cloranfenicol.